bueno, mientras ya van sumándose los demás, queríamos preguntarles qué les pareció el módulo, la primera semana, y también lo que pudieron ver de esta segunda semana. ¿Tienen comentarios, ideas, preguntas, inquietudes? ¿No? Reacciones. Reacciones. Ah, el martes, Santiago, ¿se pudo leer el poema? No, ¿no? ¿O sí? Ah, genial. Sí, sí. ¿Qué les pareció también? Convivir en las diferencias. Bueno, es parte de la idea también de cada encuentro. Hola, Geno. Hola, buenas noches. Alemán. Perdón, me demoré un ratito. Bueno, ya estamos, casi ya la mayoría. Bueno, la idea, como siempre, es que podamos, en estos encuentros, podamos compartir ideas, preguntas, reacciones, y podamos reflexionar juntos sobre, como veníamos veníamos viendo, sobre la misión de Dios, nuestra misión, la misión de cada uno, el rol que tiene cada uno. Y, y una de las ideas es, para el encuentro de hoy, ver, para empezar, los modelos que se han desarrollado en la historia, ¿no? Modelos de misión. No sé si pudieron verlos en la plataforma, hay una lista y la idea no es que se conviertan todos en historiadores ahora, pero sí que podamos ir acercando un poco a la historia del cristianismo, de las personas de las cuales podemos aprender, ver en qué se enfocaron, a qué le dieron importancia, eh, qué cosas, digamos, dejaron al lado al priorizar otras. Así que si tiene algún comentario sobre la lista de los modelos, estamos para poder conversar y compartir ideas. ¿Sí? ¿Qué les pareció? Mm, a ver, a ver, No se sí. acuerdan de nada, me parece. Mm. Si no, vamos a usar, no, no sé si va a servir lo del de Dedocracia. Si no, podemos probar un juego, una ruleta creo que es. Y si no, podemos, a ver, ahí va. Vamos a hacer una cosa, vamos a tirar y vamos a ver si sale el que salga, hacemos comentarios. Es un disparador, si no tienen ganas de hablar de eso y surge que alguien diga, a mí me pareció, no me gustó esto, me pareció bueno esto, me pareció raro, interesante esto. Esto es la idea que sea como un disparador, ¿no? El modelo monástico. ¿Alguien se acuerda? Nadie se acuerda nada. ¿A qué le suena monástico? ¿A monasterios puede ser? Monasterios, sí, nos Eh, estamos acercando. Yo la verdad por ahí no participo tanto porque como ya leí el segundo módulo, me quedo como medio, hace Sí, como hay 2 semanas que no leí, entonces estoy repasando ahora un poco, pero, mm, pero sí a monasterios, no sé ujú. si está bien. Sí, sí. con- quizás son prácticas religiosas, quizás. Sí, sí. Yo lo asocié más con el hecho de que es como esperar que las cosas pasen dentro de las cuatro paredes de la iglesia, como mi realidad religiosa, solamente ahí tengo un campo de acción, pero fuera de eso ya no puedo afectar más, es como vivir recluido en un solo aspecto, así más o menos lo entendí. Ujú, sí. Bueno, fueron decisiones también que se tomaron. Esto pongamos un poco en contexto también. Fueron decisiones que se fueron tomando en la Edad Media.
ya se habían tomado decisiones antes en otras épocas. Por ejemplo, ya estaba lo de Constantino, que fue en el siglo IV, mediados del siglo IV. Entonces ya se había institucionalizado la iglesia, digamos, ¿no? Entonces ya tenía una influencia tanto política como en la sociedad, en la cultura. Y monástico, por ejemplo, como decía Geno, tiene que ver con monasterios, por ejemplo, cómo se recluye la gente a lugares o decide o elige vivir de cierta forma, pero también tenían ideas de por qué, para qué, cuál era el objetivo de todo tipo de decisiones, de apartarse de la sociedad y poder, una de las ideas era dedicarse a la relación con Dios, o en casos también dedicarse a la relación de leer las escrituras y demás. ¿Qué les parece de esas ideas, por ejemplo? ¿Las ven hoy? ¿Quedaron en la historia? ¿Ya no tienen ninguna influencia hoy en día? No, siguen habiendo. Ay, perdón. Ru, ¿querías hablar? Ahí te digo. No, bueno, no. Sí, como decía Genoveva, igual actualmente lo seguimos viviendo. Es como que la iglesia se centra tanto y es tan cerrada, como decía también Emily, de que solamente en las cuatro paredes y no salen, no, y no separan, como este tipo de iglesia que vivíamos en el momento histórico es como decir los del mundo, los de afuera, ellos. A hoy en día se sigue viendo y creo que es un gran error que está cometiendo la iglesia porque, como lo vamos a ver y demostraba también el material, ¿verdad? Es parte de la creación y es parte de la misión integral que tenemos. No es como que si ellos son separados y son otra creación, no para nada. Mm, mm. Gracias, Ruth, gracias. ¿Qué no? ¿Tenías algo que decir? No, no, creo que ahí lo resume bien. Yo había pensado como más literal en que sigue habiendo monasterios, que sigue siendo una práctica, eh, principalmente para los católicos, pero también hay como, em, no sé si en el budismo, bueno, no tiene que ver con el cristianismo, pero em, esta idea de como la espiritualidad o la búsqueda de una espiritualidad eh, sin tener en cuenta como una parte integral de buscar como una elevación o una iluminación. Hay mucha gente que hoy también lo busca. eh, y, y bueno, solamente contemplando esa parte del alma. Mm, Pero bueno, eh, no sé. bien, gracias, ¿eh? Bueno, ahí vemos cómo, por ejemplo, ¿no? Cómo también se han articulado ideas en otras perspectivas sobre el ser humano, sobre la vida, digamos. Cómo se articulan, cómo se usa el lenguaje también. Eh, Hubo una ocasión en que pude hablar con algunos budistas y había cosas en común, pero usaban otro lenguaje, porque era también ver al ser humano, ver la vida, entonces hay cosas que tenemos en común, pero las entendemos, interpretamos de otra forma. También ahí hablábamos de cómo influye las decisiones que se han tomado, que otras generaciones han tomado en otro contexto, cómo influyen en las siguientes generaciones. Eh, Como bueno, si hay algo más les llama la atención del modelo monástico, pueden comentarlo también. A mí sí me llama la atención algo que mencionó Genoveva de la elevación. En realidad, creo yo, no sé si estoy mal, el modelo monástico en su idea, en su pensar, era de que a través de la reclusión, de los ejercicios espirituales, yo podía elevarme hacia la divinidad, y yo podía tener una mejor comunión y yo podía abstraerme del mundo para buscar una conexión con Dios a través de la espiritualidad, pero hasta cierto punto olvidándonos del otro, que es en realidad donde Dios más se reflejaría. Entonces creo que la intención está bien, pero tal vez el procedimiento en algún momento no fue tal vez el adecuado, o ahora ya lo vemos desde otra perspectiva. Le hago una pregunta. ¿Ven algún parecido con alguna hora o 2 horas de un día a la semana donde nos recluimos entre cuatro paredes
y nos aislamos de los demás, de los otros que son los de afuera, los mundanos, y Sí, nos conectamos con Dios y nos acercamos para estar más cerca de Dios, aislado del mundo. Bueno, sí, esto nos pasa, ¿no? Y aprovecho contar algo que trato siempre en algún momento de mechar, una experiencia que me parece muy linda. La iglesia que estoy asistiendo tiene un cartel al ingreso que dice, venimos a adorar. Y del lado de adentro, cuando uno sale, en la misma puerta, dice, ahora salimos a servir. Entonces, es lindo pensar el concepto de venimos a cargar las pilas, a encontrarnos, a aprender, a escuchar para crecer, pero este es un momento nomás, que no está mal acercarse a Dios, cargar las pilas, encontrarse con los hermanos, crecer, pero la actividad no está acá adentro. Este es un momento, un ratito, y después salimos. Pensemos que Jesús hacía eso con los discípulos. Cuando estaba con mucha gente, ayudaba, sanaba, se retiraba con los discípulos a estar solo, a orar, a compartir un momento. No es algo malo, pero hay que encontrar el equilibrio entre lo que es bueno y el rol que nos toca de crecer y es para nosotros y lo que nos toca para dar, ¿no? Entonces, contaba también ayer que el pastor de la iglesia un día contó que había venido de Estados Unidos y había ido a una iglesia donde dice que tenía la escrita la liturgia y decía, bueno, tal cosa, y cuando terminaba dice, ahora salimos a adorar. Ni siquiera era, vamos a adorarlo a Dios cuando vamos al domingo a la iglesia, adorarlo se lo adoran en el día a día, en la semana, con el encuentro con el otro, ¿no? Una vuelta más de tuerca esto de venimos a adorar y vamos a servir. Adorar también es en la calle, ¿no? No solo cantando y juntándonos en la iglesia, ¿no? Sí, re. De hecho, también han aparecido también eh, expresiones también de la misma comunidad de que a veces somos muy cultocéntricos o templocéntricos, ¿no? Y bueno, para quizás este modelo, ¿no? Vemos cómo ha influido, cómo se ha integrado en la cultura, en la sociedad, en otros aspectos también. Eh, y quizás también para ya ahora poder explorar otro modelo, quería mencionarles antes, para que si quieren, si les interesa, dos personas que han influido mucho antes de que surja este modelo. Por ejemplo, Antonio de Tebas, del siglo III, que tenía una vida, decidió aislarse en el desierto, ser un ermitaño, vivir en cuevas y demás. Y Benito de Nursia, por ejemplo. Si les interesa, pueden investigarlos, porque ellos han pesado mucho en las ideas que han promovido esta elección, este estilo de vida, ¿no? Del monatismo. Bueno, un dato de color era. ¿Podemos pasar a otro modelo, si les parece? A ver qué sale. Chan, 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 chan. Oh, misticismo. ¿A qué les suena? ¿O qué recuerdan de lo que pudieron ver? Vale también ver la lista, machetearse, vale. Por ejemplo, un dato nomás le doy de color, fue el contexto previo a la reforma. Así que pasaron muchas cosas importantes que prepararon la reforma que conocemos, digamos, ¿no? Ahí está, por ejemplo, época de turbulencia social y cultural, sí, porque esto fue después de la mejor época de la Iglesia Católica Apostólica Romana a nivel institucional, ¿no? Por el nivel de influencia que tenía en lo político y en lo militar. Ahí está, en la época anterior surgen las famosas campañas o cruzadas, digamos, ¿no? Y eso generó un desgaste en todos los países en esa época. Entonces surgieron preguntas sobre si la iglesia tiene que tener influencia en las decisiones y en las vidas de las personas y hasta qué punto. Entonces surgen preguntas que llevan a quizás ya repensar qué es la iglesia, cuál es su función, cuál es su rol. Eh, bueno, se deja el énfasis en la razón y la filosofía y se busca el camino de la espiritualidad. ¿A qué les suena? ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Qué creen que significa?
Chan, 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 No chan, sé si chan, chan. estoy bien, pero a mí me suena como una separación de la razón con la fe. Es como anteriormente Mm, estábamos como pensando mucho, tratando de encontrar una razón del por qué la vida espiritual y tal, a través de las escrituras o a través del estudio de la escolástica, pero ahora nos vamos a centrar en las experiencias religiosas como tales. Les vamos a dar como un realce. Eso es lo que yo puedo más o menos entender. Gracias, Emil. ¿Alguien más? ¿Se le viene a la cabeza alguna idea sobre este modelo? Quizás sobre las implicancias que tuvo. Por ejemplo, como Bueno, decía, sí, Ruth, sí. perdón. Bueno, tal vez a lo que se me viene a la cabeza, si deja su enfoque en lo racional, puedo entender que entonces se va a centrar en la relación directa que tiene una persona con Dios, en la relación personal que tiene con Dios. Eso se me viene a la mente al momento de que separamos ya la razón con lo espiritual. Sí, sí. Sí, gracias, Ruth. De hecho, había una de las ideas que circulaba en esa época, era de que uno, la relación personal con Dios, ¿no? Importaba la relación con Dios, pero a solas también. Entonces se buscaba esa relación que te pueda sanar y también que te pueda, ¿cómo decirlo?, sanar el alma, no solo físicamente, sino también el alma. Entonces aparece un concepto, alma, que como Pablo también nos contaba la semana pasada, tiene su origen en el pensamiento, en la cultura griega. Entonces también vemos cómo desde otras épocas han llegado ideas, han influenciado no solo en la vida de la iglesia, sino de la sociedad también. A ver, ¿algún comentario más? Mientras alguno comenta, hago un comentario yo. Es interesante que cuando, después de la escolástica, como bien decían, pensamiento muy estudiado, racional, pasamos al misticismo. Siempre cuando como que exageramos en una postura, después viene como otro pensamiento de otra línea. A ver, lo más lógico sería que todos son importantes. Entonces, cuando a veces le ponemos mucho énfasis en algo, digamos, le perdemos lo importante, lo otro, o lo descuidamos, y alguien dice, ojo, esto también es de Dios, ¿eh? Y, digamos, bueno. Pensemos que hoy por ahí estamos haciendo mucho énfasis en algo y alguien después va a reaccionar y va a decir, oiga, se están perdiendo, dejando de lado esto que también es importante para Dios. Bueno, sepamos que esto pasa, hay como idas y vueltas, ¿sí? Y ahí es interesante que es una reacción, era como una visión medio apocalíptica, porque había estado la peste negra. Y hubo otra peste también muy importante al principio, justo antes digamos, que el Imperio Romano abrazara como religión oficial. Y es muy interesante porque cuando fue esa peste, que diezmó la población del Imperio Romano, fue cuando más creció el cristianismo. ¿Sí? A veces creemos que fue en la época dorada, como decía recién Alex, digamos, cuando más creció la Iglesia Católica, a veces creemos que es cuando el Imperio Romano hizo oficial la Iglesia, y no. Cuando más creció en proporción como duplicándose muchas veces, fue en esta peste, que tuvo que ver con dos razones. ¿Sí? La primera era los cristianos cuidaban y atendían a aquellos que estaban enfermos cuando los familiares los dejaban abandonados. Y pasó dos cosas. Una, no podían entender esta vocación de amor que tenían hacia alguien que no era un familiar. Y la segunda es que después empezaron a tener, los que algunos se morían y otros empezaron a tener anticuerpos. Entonces no se morían. Entonces llamaba a la gente la atención dos cosas. Una, cómo amaban a la gente y se arriesgaban la vida con eso. Y segundo, cómo no se morían. Entonces pasaba como dos cosas muy llamativas que la gente empezó acercándose al cristianismo. Entonces creció exponencialmente. Pero fíjense qué llamativo que pasó ahí, era muy apocalíptico, pasó lo mismo, y después pasó lo mismo con el COVID. Fíjense que cuando van pasando esas crisis así, muy grandes en la historia de la humanidad, hay como un cambio que empezamos a mirar las cosas de otra forma, nos impacta esas cosas que pasan, ¿no? Entonces, como que reaccionamos y dejamos, a veces veníamos muy racionales con la teología, ¿no? Bueno, nos acomoda un poquito de estas cosas que pasan, ¿no? Bueno, como verán, estamos
tratando de acercarnos a 2000 años de historia. Necesitaríamos al menos 2000 años más para estudiarla. Eh, pero la idea es que, bueno, estos modelos, las preguntas que puedan surgir, sean disparadores que nos lleven a poder reflexionar, poder conocer y ver qué decisiones se tomaron, en qué contextos, y como bien decía Pablo, digamos, lo que sucede en la sociedad, lo que sucede en el contexto que compartimos, en el que vivimos, nos afecta a todos, no solo a la iglesia. Y eso también ahora me recuerda a una frase de Justo González, no sé si lo conocen, es un historiador que escribió un libro que se llama Historia del Cristianismo. Y una de las cuestiones que plantea es cómo el culto va formando la fe de la iglesia, ¿no? Pero a su vez también la fe de la iglesia va formando el culto. Entonces, cómo una cosa influye en la otra. Pero como bien señala Pablo, no, eso es un fenómeno o algo que sucede también y que influye en la sociedad, no es solo a nosotros. Siempre pensamos la iglesia, estamos hablando de lo que sucede en las cuatro paredes, pero también hay un contexto en el que vivimos. Pero bueno, podríamos hablar de esto, como les mencionaba, 2000 años más, pero eh, la idea es que ahora podamos avanzar a lo que es buscar la misión en la Biblia, recorrer el texto bíblico y ver cómo Dios, o qué es lo que ha querido hacer Dios después de lo que pasó en Génesis. No sé si recuerdan un poco. A ver, les voy a compartir un momentito algo. Ahí va. Me voy. Ahí ahí estamos. Bueno, ¿recuerdan estas preguntas de la semana pasada? Ahí sí. Y ahora estuvimos hablando de misión y sus... Bueno, la idea es que ahora podamos buscar la misión en el Antiguo Testamento y después en el Nuevo Testamento. Entonces, si les pudiera preguntar, ¿cuál es la primera propuesta o invitación de Dios hacia una persona o hacia un grupo de personas a participar, a colaborar con Él en algo que Él quiera hacer para ese contexto, para esa cultura, para esas personas mismas? ¿En qué piensan? ¿Qué les recuerda? Hablábamos de misión de Dios, ¿no? ¿Cuál fue la primera invitación hacia a participar en la misión de Dios, digamos, hacia él? ¿Se les viene alguien a la cabeza? El trabajo, labrar la tierra. Bueno, no sé Sí, si está en lo correcto. sí, esa es ya Génesis. Desde Génesis ya tener esa perspectiva ya de cómo Dios nos invita a colaborar con Él en lo que quiera hacer, es muy importante tener en cuenta. ¿Sí? ¿Algo más se les viene a la cabeza? A ¿O mí que se se me, recuerden? perdón, a mí se me viene en la cabeza restaurar las relaciones, Ujú. porque se rompieron las relaciones con Dios, con el hombre, entre nosotros, con la creación. Entonces, se me ocurre que cuando le dice sojuzgar la tierra es que la relación que se rompió se vuelve a establecer eh, Ujú. entre todos los seres involucrados. Sí, sí. De hecho, ahí un ratito se los comparto nomás. Lo que estaba mencionando Emily es lo que vimos la semana pasada sobre el tema de Shalom y cómo se rompen estas distintas relaciones que podía desarrollar o tener el ser humano. Y entonces, ¿qué pasa a partir de entonces? ¿Qué intenta hacer Dios, digamos, ¿no? Que después de lo que sucede en Génesis 1, 2 y 3, ¿qué sucede? ¿Cuál es ahora en qué Dios, digamos, se enfuerza o a qué nos quiere invitar o cómo quiere restaurar las cosas? No, le doy pistas ahí da un poquito de pistas para que podamos ir caminando de a poco, no hay, la idea no es presionarlos, no es incomodarlos, sino, por ejemplo, después de Génesis 3, ¿qué sucedió? Sucede lo de Caín y Abel, por ejemplo, entonces una crisis familiar, después sucede lo de Noé, una crisis social, y vemos cómo Dios en cada caso quiso intervenir, quiso ayudarlos a resolver las cosas. Y bueno, en cada contexto vemos cómo responde, ¿no? Cada uno, tanto en Caín y Abel como en lo de la experiencia con Noé, ¿no?
Y después hay una larga lista, la recordarán, la famosa lista de generación tras generación. No sé si todos la leen, a mí me costó leerla, de generación tras generación, y ahí encontramos brevemente una experiencia de Enoch, enigmática, pero muy interesante, de cómo caminaba con Dios y un día ¡pum!, desapareció. De hecho, hay en el Talmud un comentario al respecto que dice, ¿por qué Dios creó al ser humano? Decía. Y la respuesta fue, bueno, para conversar con él. Y se había muy bien expresado en la experiencia con Enoch, por ejemplo, señalaban, ¿no? Y, y bueno, y después de Enoch, siguen generaciones, 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 ahí me pasé. Y llegamos en un momento a Terach, que es el padre de Abraham. ¿Y recuerdan lo que sucede en Génesis 12? A ver, ahí empieza la historia. O si quieren lo podemos leer. Sí. Andrea, sí. Mm, inicia la historia de Abraham, si no mal recuerdo. Dios lo llama a salir de su tierra. Ujú. Sí, sí. ¿Alguien tiene el versículo? Génesis 1:12. Lo podemos leer del 1 al 3 un ratito. A ver, Ah, ya déjame acordar. escuché, 12. Ah, no, 12:2. Capítulo 12. Yo ahí lo busqué. A ver, Génesis 12:2, dijeron, sí. 12:1, 2 y 3. Ok. Dice, yo lo estoy leyendo en NTV, por las Sí, dudas. sí. El Señor le había dicho a Abraham, deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de las tierras serán bendecidas por medio de ti. Uh, Genial, gracias. Ah, bueno, pregunta. ¿Qué le llamó la atención? ¿A qué le invita a Dios a hablar? ¿O qué les resuena del texto? Primero, pues que salga de donde está y luego que a través de él va a bendecir a otros. Sí, sí, sí. Salir de la tierra, del lugar, de las personas que te conocen, con las que has convivido, con las que has crecido, hacia lugares que no conoces, hacia acercarte a personas o conocer personas nuevas, vivir experiencias nuevas, desafíos, oportunidades. Entonces vemos que una de las características de participar en la misión de Dios, digamos, es ir hacia lo desconocido. De hecho, brevemente les comparto una, a ver, ahí va, ahí se lo pueden ver. Unas palabritas en hebreo, ¿no? Porque se resuenan mucho en el Antiguo Testamento. No sé si lo pueden ver. Hay cosas en like. Ah, sí. Bueno, versículo 2 particularmente, ¿no? De ti haré haré una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición, ¿no? Dice Biblia de Jerusalén 2009. Y tres palabritas había remarcado que dice el texto en hebreo, que es, por un lado, nación, la palabra en castellano, ¿no? Pero que viene de la palabra hebrea, perdón, goí, que significa etnia, se refiere al origen cultural de la persona, ¿no? Entonces serás una persona con tu origen, será tenido en cuenta el origen o de dónde venís, eh, grande en el sentido de, bueno, por la influencia, por la importancia, por el valor que tendrá, y dice, te bendeciré, y ahí usa barajá, baraj, es dar literalmente, y es muy interesante, porque dar tiene que ver con lo que puedes ofrecer a los demás, lo que puedes aportar, cómo puedes ayudar, digamos.
Entonces y eso se articula mucho que dice, engrandeceré tu nombre, que viene la palabra Shem, que es identidad. Entonces, engrandeceré quién eres. Muy interesante eso, porque quién sos, qué es lo que podés dar, cuál es tu historia, cuál es tu origen. Entonces, Dios lo tiene en cuenta en la invitación que te está haciendo. Entonces, no es que te va a hacer famoso, como dice NTV, por ejemplo, pero sí engrandeceré, o sea, las experiencias, los lugares, las personas, los proyectos, las oportunidades que tengas, te van a servir para engrandecer quién sos, pero como dice, para hacer bendición para los demás. Y no sé, ¿qué les parece? ¿Tienen preguntas? ¿Lo habían visto así alguna vez? ¿O no? No sé. Si no, seguimos con otros personajes, ¿parece? ¿Sí? Bueno, después de Abraham, sigue, llegamos al pueblo de Israel en Egipto, la pasaron mal, y vemos el diálogo entre Dios y Moisés. Entonces, Dios quiere sacar a un pueblo de una situación lamentable, de esclavitud, ¿no? Un grupo de personas que no tenía perspectiva de vida, digamos, ¿no? Entonces invita a Moisés, eso lo pueden ver en el diálogo de Génesis, Éxodo 3, lo pueden ver. Y bueno, después suceden las plagas, sale el pueblo al fin, y luego de 3 meses llegan al monte Sinai. Y ahí sucede lo que es la invitación de Dios al pueblo a participar en lo que Él quiere hacer. Y resuenan las mismas palabras que con Abraham. Eh, s- Serás una nación santa, un reino de sacerdotes, una nación santa, y usan las mismas palabras. Y siguiendo el mismo ejemplo o haciendo referencia a Abraham, que los consideran como sus padres, o sea, sus padres de otras generaciones, tenían mucha influencia y peso en las generaciones futuras. Y, y bueno, después de eso el pueblo dice, sí, lo vamos a hacer, estamos de acuerdo con vos, adelante. Bueno, todos sabemos que dan 40 años vuelta en el desierto, así que no era un sí, sí, pero bueno, si quieren comentar algo, ya saben, pueden interrumpir, hacer preguntas, qué les pareció esa experiencia también, porque después de salir de Egipto, después de ya aventurarse a querer ir a Canaán, envían espías. Y ahí lo que se ve es lo que sucede en Levítico y Números. Por ejemplo, en Números van a ver que el pueblo entra en crisis, en conflictos todo el tiempo, en cada aspecto. Y hay gente que quiere seguir adelante. Quiere decir, vamos a lo que Dios nos propuso, vamos a la tierra que Dios nos prometió. Y hay otro grupo que dice, no, quedémonos acá en el desierto, no tenemos problemas, no hay conflictos, que se los daría. Y hay gente que quería volver a Egipto, entonces volver para atrás. Entonces ves de 3 tipos de actitudes, de posturas ante la vida, ante los desafíos, ante lo que te propone Dios. Y es muy interesante cómo luego hay todo un recambio generacional en números, lo podemos ver. Entonces la generación que no quiso ir se lo perdió, lamentablemente. Pero la generación que sí quiso, que se preparó, que no conoció la esclavitud, avanzó en lo que Dios quería hacer. Y ahí lo vemos ya en Deuteronomio, cómo se los prepara, y entramos a lo que es el libro de Josué y vemos cómo se va estableciendo. Después en el libro de los jueces vemos cómo hay como ciclos, digamos, ¿no? Ciclos, se van repitiendo ciclos. Una generación quiere hacer lo que Dios quiere, después se aleja y así salen libertadores, jueces. Y una y otra vez Dios dice, vamos para adelante. Y bueno, sucede la crisis de lo que en algún momento dijeron, sí, vamos a hacerlo, que era en Éxodo 19. Vamos a hacer un reino de sacerdotes, una nación santa. En 1 Samuel, el pueblo elige algo diferente a lo que Dios propone. 1 Samuel 8, por ejemplo, que el pueblo quiere un rey, quiere un proyecto distinto de gobierno, de vida, que va a afectar, va a influir en el diseño de vida de las personas, de la sociedad, del pueblo. Entonces, prefieren copiar el modelo cananeo que seguir el modelo de Dios, la forma de hacer las cosas de Dios. Y Alex, ahí, bueno, la famosa, sí, no, estaba pensando, ¿no? Que a veces estudiamos el Antiguo Testamento como si fuera historia.
pero es algo que tiene una vigencia actual. Díganme si no les suena conocido, de que algunos quieren avanzar, otros no quieren. Bueno, avanzamos, nos comprometemos con Dios, y después decaemos, nos alejamos, y Dios nos viene a buscar de nuevo, y de nuevo le decimos, sí, 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 y bueno, volvemos a caer. Porque esto es una historia, pero también es una historia que está contada para que aprendamos, porque son la relación que tiene Dios con su pueblo elegido, que es aquel, y somos nosotros hoy. Y es interesante también esto porque a veces decimos, bueno, a Abraham lo llamó para que se fuera a otro lado. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Es interesante que en el Nuevo Testamento Jesús jamás habla de iglesia. Nosotros estamos muy acostumbrados a estar dentro de la iglesia. Siempre habló del reino. Jesús no mencionó jamás la palabra iglesia. Y es interesante que los primeros cristianos los llamaban los del camino. A ver, no estamos diciendo que hay que empezar a irnos todos para otro lado. A ver, digamos, pero está bueno a veces reflexionar, a veces algunas cosas que hacemos, que estamos muy estancos en un lugar y a veces hay que salir a caminar, ¿no? O ir a donde nos manda Dios, ¿no? Y no quedarnos en la iglesia sentados esperando que vengan a verlo los que lo necesitan a Dios, ¿no? Perdón, Alex, te interrumpí. No, genial. Siempre las reflexiones de Pablo, no sé si les pasa, son geniales las preguntas que hace además. Am, pero sí, para eso también están las experiencias, las historias, las personas que aparecen también a lo largo del texto bíblico. De hecho, un día estaba hablando con un amigo que es de Colombia, me estaba debatiendo sobre algunos personajes y me decía, no son perfectos los personajes. Y yo digo, sí, estoy de acuerdo, son reales. Y son personas con las que nos podemos identificar, con las que podemos de alguna forma dialogar, digamos, eh, y también de las cuales podemos también aprender. Ah, pero bueno, ya para terminar con la parte del Antiguo Testamento, queríamos ver, después de lo que sucede en 1 Samuel 8, comienza la época de los reyes, y ahí aparecen los profetas. Y uno de los textos que queríamos compartir con ustedes, de uno de los profetas, es el de Oseas 6:8, es Oseas 6:6, si alguien lo puede buscar, y el de Miqueas 6:8. Ahí está. A ver si alguien los puede buscar, porque creemos que en parte resumen bastante bien lo que Dios espera en un contexto ya muy diferente en otra época. Resume bastante bien lo que Dios espera del pueblo, también lo que espera de nosotros, ¿no? Si lo tienen. Dice Oseas 6, hola, buenas noches. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Mm, porque misericordia quiero, mas no sacrificios. Y es muy interesante, ahí mientras van buscando Miqueas, muy interesante que lo de sacrificios Dios lo había propuesto en algún momento. Muy interesante. Pero había ya para esa época de los profetas ya había perdido el sentido, el significado original por el cual se había propuesto. El pueblo ya lo hacía de manera automática, 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 y solo pensando en sí mismo. Ya no había un fin comunitario, ya no había un fin para el desarrollo de uno mismo o para restaurarse a sí mismo. Ya era ritual, 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 ritual. ¿No les parece? ¿O no le asocian a algo que sucede? A ver, dice. Esteban, sí, puedo repetirlos. Oseas 6:6 y Miqueas 6:8. ¿Alguien tiene Miqueas 6:8? Vamos a ver. Miqueas 6:8. Sí. Aquí. Miqueas capítulo 6 versículo 8. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Oh. ¿Qué les parece? A ver, ¿qué es lo que espera Dios de nosotros? ¿Qué dice practicar la justicia? ¿Qué significa? Amar la misericordia. ¿Qué significa? ¿O a qué se refiere? Y caminar humildemente o modestamente delante de tu Dios. ¿En qué les hace pensar? A ver.
A mí en lo personal me hace reflexionar sobre las actitudes que Dios espera que nosotros tengamos para con el otro como reflejo de mi interiorización de la palabra, es decir, la forma en que yo interpreto, me relaciono con Dios, se va a manifestar hacia el otro en frutos de justicia, de humildad, de poner la necesidad del otro antes que la mía. Entonces, como que Dios está apelando a que tengamos una espiritualidad un poco más práctica. Mm, sí, sí. Gracias, Emily. ¿Alguien más quiere comentar algo? A mí Sí, me Ruth. ponen me pone en un conflicto, Oh, porque como estudiábamos antes, bueno, me recuerdo hasta ahora esa actividad que nos hicieron hacer de las tres personas, ¿verdad? Y la flauta, y nos decían que todos tenemos diferentes paradigmas de lo que es justicia, entonces nos está pidiendo solamente hacer justicia, pero ¿qué tal si mi justicia no es la justicia que él tiene? Es como que, ¿y ahora qué hago? Pregúntenle a Pablo. Mi idea es que nunca vamos a lograr la justicia de Dios por nuestra fuerza. O sea, todo lo que hagamos nosotros va a ser incompleto e imperfecto. Podemos trabajar lo mejor que podamos y esperar que Él obre, digamos. Cuando queremos nosotros, y esto vamos a volver en transformación universal, vamos a volver sobre. Cuando nosotros queremos y creemos que tenemos la forma justa y perfecta de hacer justicia, nos estamos arrojando algo que nos excede y nos estamos arrojando. Y ahí entramos cuando entramos, este es bueno o no este es bueno, y empezamos a dejar los que están malos afuera de la iglesia porque nos ponemos a ser justificadores y decir quién está bien y quién está mal. Nadie, no estamos a la altura ninguno para poder hacer eso. Así que podemos trabajar, podemos buscarlo, buscándolo siempre a Él, ¿no? Para que Él logre la justicia. Sí, en ese sentido, bueno, ya hablaron de justicia y de amor con compasión, pero pensaba en la última parte del versículo que habla sobre caminar humildemente con tu Dios, o humillarte ante tu Dios. Me gusta más caminar eh, humildemente en este sentido de decir, bueno, humillarte o tener humildad significa reconocer que no somos suficientes, entonces es por obra de Dios en nosotros que vamos a poder amar con misericordia y conocer de su justicia, digamos. Eh, y bueno, justo lo comentaba, entonces eso estaba pensando hace un ratito. Bien, genial. Gracias, gracias, Ruth, también por compartir también conflicto. Ah, porque esas cosas, esas A reacciones, mí, esa... Sí. perdón, a mí esto que planteaba Ruth recién, a mí cuando me siento en este conflicto de la voluntad de Dios, ¿no? Me voy a Romanos, ¿no? Y siempre tengo ese parámetro, ¿no? Y recuerdo la voluntad de Dios que tiene que ver con lo bueno, lo agradable y lo perfecto, ¿no? Entonces, me parece que como que me lleva a eso también pensar y que sea un parámetro en mi vida, ¿no? Mm, sí, sí. Gracias, Leti. Am, bueno, para no tampoco, está muy bueno el diálogo que estamos teniendo, la verdad. La idea es esa también, que podamos compartir nuestras experiencias, reacciones a lo que, a cómo estamos recorriendo, cómo estamos caminando en la historia, digamos, ¿no? Em, para terminar, digamos, este breve recorrido del Antiguo Testamento, si alguien quiere comentar algo más, bienvenidos. Si no, les cuento una anécdota. Pero si Pablo, vos también querés decir algo, ahí veo tu micrófono No, yo listo. estaba por decir que si nosotros empezamos a contar nuestros conflictos, no terminamos hasta dentro de 2 años. O sea, sepan que nosotros también tenemos nuestros conflictos, ¿eh? Nosotros no tenemos todas las respuestas, tenemos muchas preguntas y son hermosas encontrar que tenemos todos muchas preguntas, porque eso nos ayuda a crecer entre todos. Sí. Ah, ahora acabo de recordar algo. Hablando de preguntas, hay una palabrita que quería mostrarles que aparece tanto en Oseas como en Miqueas, que es cuando se habla de misericordia, ¿no? Y a ver si las muestro, si no, va a ser muy abstracto. Ahí va. Uy, ¿dónde estamos? ¿Quién soy? No, este no es. Vean que tengo todo lleno de... Ahí está.
Y no sé si lo pueden ver. ¿Sí, no? Es un ejemplo, ¿no? Este es en la versión NBI, nueva versión internacional 2015. Dice, Él te ha mostrado, oh mortal, traducen, lo que es bueno y qué es lo que espera de ti el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente ante tu Dios. Hay una palabrita que, dos en este caso, tanto de la que se traduce amar como de la que se traduce misericordia, ¿no? Primero, la primera que aparece es oh mortal, que viene, tratan de traducir el término Adam, que como recuerdan, vimos la semana pasada, se refiere a la humanidad, tanto a varones como mujeres. Entonces, ¿qué es lo que espera Dios tanto de varones como de mujeres, de cada uno de nosotros? Practicar la justicia, mishpat, en este caso y por el contexto es justicia restaurativa. Entonces, son todas las acciones orientadas a restaurar la vida de las personas o de lo que sucede en el contexto histórico, cultural en el que estamos, ¿no? Y dice amar, que es de ahabat, que es amor en general. Y la misericordia, gesed, que es amor leal. Y es muy interesante porque amor en general se refiere a ese amor que puedes expresar en distintos contextos, ¿no? Y que se equipara a ágape en el Nuevo Testamento. Se queda un poco corto, pero... Y la misericordia, gesed, que es actuar lealmente por el bien de otras personas, por el bien integral de esas personas, hasta las últimas consecuencias. Y el mejor ejemplo de la expresión de gesed en la Biblia y en el Nuevo Testamento particularmente es Jesucristo. Es, es quien ha actuado por el bien de tantas personas en distintos contextos y que eso lo llevó hasta las últimas consecuencias de ser crucificado, por ejemplo, ¿no? Y lo interesante es también cómo esas dos palabras se articulan y no son tanto conceptos, sino que vean cómo se tratan se trata de expresar una decisión o un estilo de vida, digamos, cómo uno involucra su vida por el bien de otros. Y bueno, parte de la propuesta de Dios es esa también con nosotros. Y bueno, para terminar este recorrido, si tienen preguntas, termina la época de los profetas. Todo el pueblo es exiliado a Babilonia, después regresan cuando los persas arrasan con Babilonia y quieren restaurar la ciudad, y ahí pueden ver Esdras, Nehemías y Esther, cómo restauran la ciudad. Y después ya Post-exilio, vemos, ¿no? ¿sí? Sí, sí, y Esther, qué buen nombre. Ah, bueno. Bueno, sí, creo que lo que quizás hablando de los profetas, a lo que decías, empiezan a restaurar lo que es Esdras, se refiere creo que más a lo que es el post-exilio, ¿cierto? Ujú. Sí, Esdras, Nehemías y Esther sí son ya el retorno, digamos, están en la época de retornar a Israel. A Canaán, sí. Bueno, les cuento una anécdota para cerrar esta parte, porque ya nos están haciendo ojitos con el horario. Eh, una anécdota que ayer las contamos, estuvo buena. Era una vez en una clase, ahí con compañeras y compañeros de clase, estábamos hablando sobre los 400 años, que en teoría hay de transición desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, en donde se dice que Dios ya no mandó profetas, ya no hablaba, entonces se lo reconoce como 400 años de silencio de parte de Dios. Y se armó un debate. Entonces, si Dios guardó silencio, ¿qué estaba haciendo? Y uno de los que participó en la clase había hecho una pregunta muy interesante. ¿Y qué pasaría si en vez de que Dios guarde silencio, en realidad no había alguien que escuche? No había alguien que vea la realidad del contexto en el que vive. No alguien que le interese lo que Dios quiere hacer. No había alguien que se involucre en actuar por el bien de otras personas. Es muy interesante la pregunta, porque de hecho reflejaba también lo que en el momento vamos a ver como cómo Dios decide ya involucrarse personalmente en lo que es
la misión en la que vemos, por ejemplo, en el ministerio de Jesucristo, ¿no? Pero esa parte se la dejo a Pablo. No Pablo el apóstol, Pablo Cruz. Mm. Es interesante cómo hay cosas que van pasando en el Antiguo Testamento y hay muy poco de discursos de Jesús, ¿no? Está el Sermón del Monte, hay otro que le dicen el Sermón del Valle, que está en otro evangelio, pero es muy poco que haya así, en un momento que Jesús habla y queda registrado lo que dijo, más allá de hechos puntuales, porque fíjense que casi todo lo que está en la Biblia de lo que dijo Jesús fueron encuentros personales, fueron vínculos con una persona que era un fariseo que lo cuestionaba, sea un encuentro con un pecador, con una prostituta, con un republicano, con quien sea, siempre son encuentros personales. Hay muy poco de alguna predicación, como estamos acostumbrados a nosotros a hacer en las iglesias, o la forma de querer transmitir el mensaje, que queremos más hablar que tener esos vínculos personales como tenía Jesús, ¿no? Y, pero arrancando de las bienaventuranzas, arrancando de cómo orar, encontramos que habla de ser humildes. Fíjense que volvemos a lo que el versículo que leíamos recién. Habla de amar al prójimo, de tener misericordia, de perdonar las deudas. Fíjense cómo está todo vinculado de no hacer énfasis en los mandamientos. Jesús cuestionaba muchos los momentos de que le cuestionaba a él de haber sanado a alguien en el día de reposo. Entonces, no queremos toda esta serie de rituales y reglas, sino restaurar las personas, la restauración de salud, la restauración de cuestiones sociales, de la cuestión espiritual y emocional de las personas. Y siempre era un micro. Jesús nunca señalaba señalando el pecado, le hablaba por nombre a las personas. Cuando los otros cuestionaban el pecado, él hacía énfasis en otras cosas, en restaurar, y al final decía no lo hagas más. Pero no es que, mira que si lo seguís haciendo, te vas al infierno. No encontramos ninguno que diga así, en ningún momento. Entonces, es llamativo cómo a nosotros nos pasa que caemos en ser fariseos. Porque hoy, con la historia ya contada, escrita, las películas, los cuentos, las historias, los fariseos son los malos de la película. Pero eran los religiosos en ese momento, eran los que sabían de la ley, eran los que cuidaban que se cumpliera la ley. Entonces, fíjense que hablan de los maestros de la ley. ¿Quiénes seríamos los religiosos ahora? Nosotros. Entonces, ojo con esto de señalar rápidamente a los malos de la película visto desde lejos, porque por ahí en el futuro nos señalan a nosotros, ¿no? Entonces, tratemos de volver a Jesús, siempre relación, siempre restaurar, nunca señalar, sí señalar lo que está mal, pero no señalar a la persona como vos estás mal. Fíjense que Jesús hablaba de las cosas que estaban mal, pero no señalaba a vos sos un pecador, sino que a todo lo contrario, siempre reconciliar y restaurar. Y es interesante esto que hablábamos de que Jesús no estaba en un templo, más allá de que hay algunas veces que se lo encontraba en el templo estudiando, sobre todo cuando era niño, cuando estaba preparándose para después tener su ministerio, que fue poco tiempo, pero siempre fue en tránsito. Algo interesante es con sus discípulos, compartiendo tiempo. Fíjense que nosotros queremos, que ahora vamos a ir a hacer rápido una mirada de la Gran Comisión. Queremos ir a predicar y que ya está, ya lo hice, ya lo cumplí, ya lo dije, ya fui, le hablé, ahora depende de otro. Entonces, vamos a leer la Gran Comisión como en tres evangelios distintos, ¿sí? Eh, Perdón. Bueno, no sé si alguien lo quiere leer. Sí, vamos a agrandar un poquito. Eh, bueno, desde el 19, ¿alguien puede leer ahí Mateo 28, desde el 19 al 20? Claro. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes.
y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Fíjense que hace énfasis en hacer discípulos. Esto, de nuevo, discípulo implica compartir tiempo, estar mucho tiempo con alguien, enseñar, pero enseñar no desde la palabra, sino desde la vivencia, ¿no? Eso es lo que hizo Jesús con sus discípulos, ¿no? Ahora, fíjense cómo siempre nos queda en la mente la gran comisión, es como ir por todos lados y predicar. No uso la palabra predicar acá, en ningún lado, ¿no? No. También hay distintas formas de predicar, después lo vamos a charlar de eso. Ahora vamos a Marcos, ¿sí? Este es quizás el clásico de predicar, ¿no? El de anunciar. Ahora, ¿alguien lo puede leer, por favor? Hasta el 16 está bien. Marcos 15, 16. 16, 15, 16. Les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. ¿Qué son las buenas noticias? ¿Qué se imaginan cuando hablamos de esto? Porque siempre hablamos de predicar. ¿Qué nos imaginamos con vayan a anunciar las buenas noticias? ¿Qué les parece? Creo que cuando hablamos de buenas noticias, eliminamos esa parte, esa connotación negativa de señalar el pecado y dar la oportunidad de restaurar. Es como una fe restaurativa, en vez de presentar una fe acusativa y una fe que en base a esa acusación pretende por el castigo que vas a recibir acercarte a Dios. Creo que es como una nueva visión de la fe. Fíjense, gracias, Emily, buenísimo lo que comentaste. Fíjense qué interesante, porque si recuerdan a Miqueas, le dice, no quiero sacrificios. Fíjense que muchas veces nos acercamos a Dios y nos queremos ganar el perdón de Dios, nos queremos ganar el cielo, si quieren. Y es, yo hago esto para tal cosa. Entonces, ¿qué hacía en el Antiguo Testamento? Bueno, yo me hice mal, bueno, hago sacrificio y ya está, estoy perdonado, automáticamente. Es como que me gano el perdón de Dios y es obra mía, ¿sí? Yo me lo gané. Y entonces estoy en posición de señalar al que no se lo gana. Pero si todos somos pecadores y nadie se lo puede ganar, ninguno se lo merece, es obra de Dios. Entonces, esto de tratar de restaurar sin señalar, lo podemos hacer porque nosotros no estamos en lugar de señalar a nadie. No como decíamos hace un rato, nosotros no tenemos la justicia de Dios es más grande, no podemos nosotros juzgar qué está bien y qué está mal. ¿Por qué? No podemos señalar la paja en el ojo ajeno si tenemos una viga en el nuestro, ¿no? Entonces estamos todos en esa situación donde, gracias a la misericordia de Jesús, que murió, todos, sin que lo merezcamos, fue hasta las últimas consecuencias y ninguno lo merecíamos. Todos estamos en la misma situación, salvos por la gracia, y esa es la buena noticia, que vino a morir por todos. Logramos acceder a Dios gracias a Él, no porque méritos propios, sino porque ninguno tiene mérito propio. Y ahí es interesante, si me permiten les cuento una historia, no sé si las conté la semana pasada, si se las conté, interrúmpanme, pobre, porque no me acuerdo en qué día lo conté de la semana pasada. Hay una historia que cuentan de como una parábola, ¿sí? Un cuento, de que Jesús le dice a los discípulos que carguen una piedra. ¿La conté la semana pasada o no? ¿No? Bueno. Entonces le dice que carguen una Yo piedra. no puedo saber porque yo estuve en todos los días, entonces no sé qué día lo contar. Entonces le No, dice que no cargue una nos piedra. contó. Ok, entonces dice cargue una piedra. Entonces Pedro agarra la piedra chiquita y empiezan a caminar. Caminan varias horas. Hasta que llega la hora de almorzar y Jesús le transforma las piedras en pan. Pero tenía una piedrita chiquita, se quedó con un hambre, se quería matar. Otro iba con una piedra más grande, se quería un pan más grande. Entonces dice, bueno, ahora agarren una piedra por mí, le dice Jesús de nuevo. Pedro agarra una piedra gigante, iba cargando la piedra, caminaron hasta la noche, y cuando llegan hasta un lago, le dice Jesús, bueno, tiren la piedra al lago. Pedro me dice, ¿me estás cargando? Entonces Jesús lo mira y le dice, ¿vos cargaste la piedra por vos o por mí? Entonces, muchas veces hacemos cosas, esto de amar al prójimo, ¿sí? Porque nos queremos ganar el favor de Dios. Y el amor al prójimo, o la misericordia, como hablábamos hace un ratito, es amar al otro, es amar, hacerle bien al otro.
no porque a nosotros nos conviene, porque vamos a ganar algo con Dios, porque no ganamos nada. Eso es un regalo de Dios. Y entonces es interesante cómo se va relacionando todo, ¿no? Y esto ahora le pido a alguien que lea Juan, y vamos a hacer un nexo después antes vamos a hacer una actividad, vamos a echar un ratito de buen samaritano y después vamos a ir a la actividad de grupos, pero vamos a hacer un nexo con esto. ¿Alguien puede leer Juan? Silvia La fue. paz sea con ustedes, repitió Jesús, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Esta es bastante más complicada porque las otras es como tenemos una actividad puntual, chiquita, es fácil, vamos, hacemos discípulos. Ahora, que nosotros vayamos como fue Jesús, a amar hasta las últimas consecuencias, amar para que el otro tenga la plenitud, darlo todo sin juzgar, sin que se lo merezca. Este de sin merecérselo es interesante porque ahora lo van a trabajar en el grupo, pero lo que van a trabajar es como algo que está parafraseando Mateo 25, 35, 46, que es esto de tuve hambre y no me dieron de comer, tuve preso y no me fueron a visitar. Ahora fíjense, yo no le voy a comentar un detalle porque después lo van a trabajar en los grupos. ¿Dice en algún lado tuve injustamente preso? ¿O dice estuve preso? Fíjense que no está hablando de un preso injusto. Acá no hay que ayudar al que se lo merece. Muchas veces hacemos marketing cristiano, ¿no? Ayudamos a alguien, le damos de comer para que venga la horita feliz para llevarlo a la iglesia. No. El amor es incondicional, más allá si después viene a la iglesia o no, como Jesús murió por todo, más allá si los que lo aceptan o no. ¿No? Bueno, parábola buen samaritano. Fíjense, un dato pequeño, un comentario, y alguien le pido que lo lea. Está ahí, no sé si está. Un poquito más grande te iba a decir, porque si no, no se ve Sí. nada. No sé si ahí se ve o no. ¿Se ve bien? No, muy chiquito. Yo no veo, pero ahí, Bueno, ahí, vamos a poner ahí. mejor. Ahí. Bueno, Ahí mejor. ok. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Después cuando llegue abajo lo subo. Alguien que ayude. En esto se presentó un experto en la ley y, para poner a prueba a Jesús, se puso de pie y le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús respondió: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: Antes de seguir, permítame dos o tres comentarios y ya se los subo para que puedan terminar de hablar. Primero, fíjense, algo que al menos me pasó a mí siempre. Yo siempre tengo la idea de que el que dice que el mandamiento más importante, amar al Dios y al prójimo a ti mismo, es algo que dijo Jesús. Lo dice el maestro de la ley. Tan mal no estaba el maestro de la ley. Fíjense que Jesús sí lo dice en otro lugar, pero esto lo dice el maestro de la ley, o sea, tan mal no estaba. O sea, era un maestro de la ley, era un religioso de esa época. Ahora, es interesante dos cosas. La primera es que el maestro de la ley quería decir, che, los judíos de esa época eran, el prójimo es mi familia, los judíos, pero el que no era judío no era mi prójimo, estaba muy lejos ya. Era a los que queremos, digamos, a los de mi clan, a los de mi etnia. Y después es interesante que Jesús, cuando le pregunta quién es mi prójimo, le dice, tu prójimo es, dos puntos, y una definición teórica. A nosotros nos encanta hacer definición teórica, decir lo que está bien, lo que está mal, lo que es blanco, lo que es negro. Jesús casi siempre o hacía una relación con alguien o contaba una historia.
Y es interesante porque le termina dejando para que resolvamos nosotros, no él dándonos cerrada una definición. ¿Alguien puede terminar leyendo lo que falta, por favor? Dice, Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Gracias, Nora. Dos o tres reflexiones interesantes, por ahí ustedes ya la saben. Una que me acabo de dar cuenta, creo que nunca lo comenté esto. Me llama la atención que dice, cuídemelo, como diciendo, es mío. Se hace cargo el samaritano, no me había prestado atención a la palabra esa. Se hace cargo como si fuera algo de él, digamos, ¿no? Pensemos que el samaritano eran enemigos de los judíos. Entonces es terrible para el maestro de la ley que le marque que los religiosos no hicieron nada y el enemigo que se odiaba lo ayudó. Es como muy difícil de aceptar. Porque incluso ni siquiera le habla del samaritano. Cuando le contesta, dice, ¿y quién te parece que demostró ser el prójimo? Es el que se compadeció de él. No dice samaritano, no lo podía como decir, digamos, le costaba. Pero es interesante pensar, y ahora voy a hablar después un poquito de la particularidad de los religiosos, que Jesús cambia el eje del tema del prójimo. Y esto es muy interesante, porque no sé si han prestado atención que Jesús no le dice cuál era el prójimo, le dice cuál piensas que demostró ser el prójimo de él. No le dice cuál era el prójimo de él, digamos, sino el eje está en el otro. Entonces es interesante que el prójimo no es quien está cerca mío, sino es quien necesita, yo debo ser el prójimo. ¿Se entiende cómo da vuelta la cosa? Jesús le pone el eje en el necesitado, no en el que está cerca mío. Entonces, donde hay un necesitado, yo tengo que ser su prójimo. Yo tengo que demostrar estar cerca de él. ¿Se entiende? Muy rebuscada la idea. ¿Qué les parece? No sé si es muy rebuscado o se quedaron pensando. Yo me quedé pensando. No, no hay que tener una respuesta a esto, creo que está bueno pensarlo, ¿no? Que nos queden, sí, está bueno que nos queden cositas para pensar. Ahora vamos a ir a trabajar los grupos, pero le comparto algo, un temita justo antes para no ser tan largo. Respecto pensemos que el maestro de la ley, o el fariseo, o el levita, o el que estuviera en el camino, tiene su justificación. Estaba yendo al templo y si tocaba a un herido, quedaba impuro y no podía entrar al templo según las normas. Ojo que a veces nos pasa esto, ¿no? Entonces, pensemos que el samaritano le dedicó tiempo. Primero no se dedicaba a lo que hacía, dejó lo que estaba haciendo, porque estaba llegando tarde de otro lado, él también tenía por ahí algo que hacer. Dejó, le dedicó tiempo, y iba a volver a pagar cosas por un desconocido, del cual cuídemelo, se hizo cargo. Les cuento, hubo en un seminario, estaban terminando una materia, entonces los mandaron a dar una predicación sobre el sermón el buen samaritano. Entonces los mandaron a otro edificio para poder dar digamos, tenían que hablar de eso, y en el camino había una persona necesitada. El 80%
no se frenó. Y esto es, fíjense que una cosa es hablar de lo que tenemos que hacer, y estas personas estaban estudiando el tema, no es que no se les cruzó por la mente. Y no se detuvieron por un necesitado porque tenían que ir a dar una predicación sobre el buen samaritano. Como ilógico, ¿no? Y dice que algunos de los que se frenaron lo hicieron porque se dieron cuenta que tenían tiempo a llegar después a predicar sobre eso. No es que era más importante esa persona. Entonces, ojo con esto, y les cuento una anécdota más, antes que le me rete por el horario. Hace poco en un encuentro ecuménico, entró una persona con ropa sucia, como borracho, en la ceremonia ecuménica, y todos empezaron a poner nerviosos y querer sacarla a la persona de ese lugar. Y era una persona que estaba actuando. Pero era justamente para ejemplificar esto, que le estamos dando más importancia a la liturgia, a la ceremonia, con una persona necesitada que entra, que está necesitándonos. Entonces, fíjense que no son los fariseos, que si a nosotros nos pasara que entra en una iglesia una persona así, todos estaríamos desesperados por correr a la persona dentro de la iglesia, sacarla a un costado. Quizás la hablaríamos, charlaríamos, pero como que nos da más importancia lo otro, ¿no? Y perdemos el eje de esto, ¿no? Entonces, nada, me parecía que estaba bueno hacer ese comentario de esa historia y nos enriquece. Ahora van a ir a los grupos a trabajar. No sé si ya tienen las consignas de ellos. Sí, tienen las consignas, los mezclamos porque, bueno, sabíamos de una de las facilitadoras que hoy no iba a estar, así que tenemos las 3 facilitadoras y el grupo 8, el que está mezclado creo un poco más. Así que Leila, si estamos listos, le vamos a robar un poco de tiempo, van a tener 20 minutos, sabemos que están entrando más tarde, agradezcan que entran un poco más temprano que el grupo de ayer, que entró a las 1:30 cuando terminábamos el Zoom, pero se quedaron 15 minutos para trabajar en grupo. Así que, bueno, aprovechen este tiempo, es un tiempo lindo para compartir, así que disfrútenlo y una vez que terminen su trabajo en grupo, se pueden despedir. Así que nos despedimos a Alex y a Pablo, que ya no van a estar la próxima semana, a no atrasarse y a ponerse al día con todo en la plataforma. Leila, ¿estamos listos para ir a los grupos? Estamos listos. Bueno,